Red Paz, Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra. Saluda a esta hora de la mañana a Felipe Gamboa, luchador social, cultural y ambiental y defensor de derechos humanos del suroriente de la ciudad de Bogotá. Desde el año 2005 integra el colectivo Epsilon. Allí trabaja desde la agroecología, la restauración ecológica, la bioconstrucción, el muralismo, el teatro y la batucada. Ricardo, ¿qué es batucada? Es un ritmo brasilero, un ritmo básico de tambores. Ese que sí. Ya. Además, claro que para hacer batucada nosotros estamos como graves. Además, es educador comunitario de la Universidad Pedagógica de Colombia. Hola Felipe, buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señor, le escucho bien. ¿Hicimos mal la batucada nosotros? No, está bien, batucada, se pronuncia igual. Sí, es un ritmo brasilero de percusión, tambores, calle. Bueno, ¿cómo va la orientación hacia el trabajo que desarrollan los jóvenes por la memoria y reconciliación de Bogotá? ¿O en Bogotá? Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación, por abrir estos espacios para poder visibilizar como esas apuestas efectivamente que han venido caminando hacia la construcción de paz, de memoria, reconciliación, sobre todo en los sectores periféricos de la ciudad. Son, digamos que muchos años ya de ir caminando como estos procesos sociales, culturales, ambientales que pues nos han permitido a las juventudes alzar la voz en torno a esta demanda por podernos organizar, por poder construir territorio a partir del trabajo comunitario, del trabajo de base. Y finalmente pues ha sido como en esencia esa necesidad de construir paz como una demanda histórica que hemos tenido como las comunidades, sobre todo pues las más oprimidas, olvidadas de Colombia y en general del mundo. Entendemos pues que esa paz va más allá de esa ausencia de guerra, sino que pues es finalmente esa lucha por la dignidad y por el bienestar colectivo, por el buen vivir de pues quienes finalmente han ocupado ese último o peor lugar en esta sociedad. Pues es decir que como que entendemos también esto como la búsqueda por un bienestar colectivo como una búsqueda por una paz que debe ser integral. Es esa paz que pues reconoce también la justicia social, la justicia ambiental, como un horizonte que construimos finalmente a diario en nuestra cotidianidad, porque es como finalmente esa búsqueda por la dignidad. Esa construcción de paz, pues para nosotros es finalmente lograr construir un país en donde podamos donde quepamos todos y todas en justicia, en igualdad, en respeto por la diferencia. Cuando somos conscientes de esas desigualdades del mundo y actuamos contra eso, es cuando consideramos que empieza a emerger también como esa apuesta colectiva por construir la paz y ese país distinto que pues hemos soñado históricamente en Colombia diversas generaciones. Nos permite también reconocer que la violencia ha venido siendo estructural y sistemática y que ha afectado a diversas identidades y sectores sociales, pero principalmente a las juventudes empobrecidas o populares en Colombia, pues en cuanto han venido siendo instrumentalizadas, perseguidas y criminalizadas por cuestionar ese orden establecido que finalmente nos ha impuesto pues la guerra, la muerte, la desolación, la desesperanza. Y finalmente eso se ha representado en esa política tradicional que ha sido armada y que han puesto sobre nuestros territorios la violencia por solamente insistir que nos podamos organizar desde el barrio, que podamos expresarnos desde el arte urbano, en las calles, desde la movilización social y exigiendo finalmente nuestros derechos, demandando la posibilidad de pensar distinto y pensar en el otro y la otra desde un ámbito como comunitario. Finalmente soñar un país para la vida. Es así como nace al interior de nuestro proceso organizativo, al suroriente de la ciudad de Bogotá, una conmemoración o un espacio de memoria muy importante que hemos denominado El Corazón No Olvida Lucha, que reconstruye los hechos de la masacre de La Leche o la masacre del suroriente ocurrida en 1985 sobre nuestras barriadas, y pues termina siendo una apuesta
por reconciliarnos con la memoria de nuestros barrios, por tejer una historia propia y colectiva, que nos permite también entender que esas causas estructurales del conflicto en Colombia y esas alternativas de resistencia a ese mismo conflicto, pues han marcado fuertemente la historia de las juventudes populares en Colombia. Pero además que pues la juventud cumple ese papel y ese rol fundamental de cuestionar finalmente ese orden histórico establecido que nos han enseñado y que allí pues entonces también es donde nace la construcción de un país distinto, ¿sí? Que permitiendo también ese diálogo con las nuevas generaciones y nuestras nuevas formas. Entonces insistimos en la paz porque estamos cansados de la violencia y de la sangre que se ha derramado en este país, y por eso construimos alternativas desde el arte, desde otros lugares, y luchamos porque la historia no nos vuelva a condenar a ese último rincón donde busca es que todos nos armemos y no podamos construir desde el diálogo y desde otros horizontes. Felipe, ¿cuál es el aporte más significativo de los jóvenes en los procesos de reconciliación en Bogotá particularmente? Pues creo que finalmente es eso, la posibilidad de tener la capacidad de cuestionarnos finalmente cómo se ha desarrollado y cómo se ha construido históricamente nuestros territorios y pues finalmente nuestro país. Y es en cuanto podemos situar el momento cumbre que ha tenido la juventud en Colombia estos últimos años, y ha sido el estallido social, en donde pues allí se ha logrado también como generar un alto también en una dinámica de violencia que venía creciendo en Colombia, ¿cierto? Que venía también marcando la cotidianidad y que parecía nunca tener fin, pero que finalmente expresó todas unas necesidades y unas carencias sociales, que fue la juventud la que se la echó encima en términos también de poder como generación también marcar la necesidad de ser escuchados y de ser reconocidos en una historia que nos ha invisibilizado históricamente. Entonces es más allá de ser jóvenes, es la necesidad de tener un país y luchar por las condiciones de vida de todo un país. Entonces creo que esa capacidad de comprender, de insistir y de rebelarse, porque finalmente es un derecho también, rebelarse cuando la injusticia está permeando y está marcando también nuestra cotidianidad y nos plantea un futuro que pareciera no poderse transformar. Entonces tener esa capacidad de reconocernos con los otros, de insistir en la organización social, de poner formas también que rompan con la tradicional y incluso con el miedo, porque creo que lo que se nos ha enseñado en Colombia es a vivir con miedo y a vivir reducidos. Entonces creo que esa capacidad, esa valentía y ese coraje que se demostró principalmente en los territorios, en los sectores populares, pues finalmente ha sido también la posibilidad de alzar esas banderas históricas de Colombia por la lucha por la dignidad, por la justicia, por la libertad, pero principalmente es la paz, ¿no? Y la entendemos como la paz, como ese lugar de bienestar, es el lugar de dignidad de la humanidad. Creo que también es la posibilidad Sí. de construir colectivamente y conjuntamente. Creo que a eso le hemos apostado también las juventudes, y es a poder también construir una lucha que sea parte de todos y todas, y no solamente la de un sector social o un sector político, sino que efectivamente en esa generalidad pues una lucha de todos y todas. Pues mire, Felipe, yo le quiero agradecer esta conversación. Pasamos de la Semana de la Paz y siempre hablaremos de paz aquí en ASB Noticias, y por supuesto siempre pensando en qué es el camino que tiene que tener Colombia para algún día salir adelante. Felipe Gamboa, luchador social, cultural y ambiental, pasó aquí en esta semana con Red de Paz y ASB Noticias. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes y a toda la audiencia por escucharnos. Semana por la Paz, del 7 al 14 de septiembre. Arropamos la vida con dignidad y esperanza. Somos diversos.